hagamos un ejercicio de atenta escucha para que este trabajo que hemos realizado a conciencia, mirando a Dios, dejándonos interpelar por el Espíritu Santo, para que podamos aportarnos a todos la experiencia de este ejercicio de eclesialidad, de comunión dentro de la reflexión que hicimos en la consideración de estos retos pastorales de la Iglesia ante el mundo actual. Entonces, pues vamos a ir pasando el vocero del grupo, ¿no? Y pues al final, si es necesario hacer alguna puntualización o alguna aclaración, pues lo hacemos, ¿de acuerdo? Vamos a permitir que se hable con tranquilidad, que se transmita lo que se ha trabajado en los grupos y pues si queréis al final, pues si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues la intentamos resolver, ¿vale? Entonces, muy bien. Entonces invito al grupo 1, al grupo que ha hecho la reflexión sobre el reto de acoger la llamada a una espiritualidad de la comunión. Buenas tardes. El grupo 1 meditó el reto de acoger la llamada a una espiritualidad de la comunión. Y tuvimos que responder 3 preguntas. A las preguntas tuvimos 3 nos. La primera pregunta fue: ¿existe comunión en nuestra Iglesia Universal en materia de fe y de obediencia al magisterio eclesial? El grupo llegó a la conclusión de que no existe comunión plena en materia de fe y obediencia al magisterio, porque vemos discordancia dentro de la Iglesia entre obispos, sacerdotes y laicos en materia de fe y obediencia. A la segunda pregunta: ¿en nuestras comunidades eclesiales existe comunión entre los diversos grupos que la conforman? El grupo llegó a la conclusión de que no existe comunión entre los grupos que conforman nuestra misión, ya que se observa una falta de interés, compromiso y amor personal de los miembros de los grupos y de la comunidad. Y adicionalmente vemos una falta de comunicación efectiva entre los diversos grupos. A la última pregunta: ¿se establecen verdaderos lazos de comunión entre las personas que hacen parte de una misma comunidad eclesial? El grupo llegó a la conclusión de que no existen verdaderos lazos de comunión entre las personas que hacen parte de la comunidad eclesial. Pero el grupo no se quedó en esos 3 nos, sino que vino también con propuestas de solución a 3 niveles: a nivel personal, a nivel de grupos y a nivel de comunidad. A nivel personal, nuestra propuesta es mejorar y incrementar el compromiso de oración personal, que me ayude a asumir mi responsabilidad de ser ejemplo de interés, compromiso y amor dentro de mi comunidad y ser testimonio de Cristo. A nivel de grupos, ya que vemos que hay esa falta de interés, compromiso y amor, y que se resume en una falta de oración, tanto personal como comunitaria, se propone fomentar la oración en los grupos e incentivar el compromiso a la oración de los miembros de cada grupo. Y a nivel de comunidad, el grupo ha lanzado unas cuantas propuestas que se podrían poner en práctica de manera inmediata y de corto plazo. Por ejemplo, se habla del rezo del Santo Rosario antes de la misa dominical el primer domingo de cada mes. Asimismo, los líderes y los miembros de los diferentes grupos que existen en nuestra misión se comprometen a invitar a los miembros de sus grupos a las adoraciones eucarísticas que realiza la misión. Cuando se encuentre una falta de interés
También existe la propuesta de que cada uno de nosotros rece y ofrezca por los demás para que el Espíritu Santo actúe en sus corazones, para ser finalmente testimonio de conversión en mi vida de gracia a través de la Eucaristía de los sacramentos. Gracias. Bueno, ya sabéis que dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo el que es el ceñidor de la unidad consumada, tanto en el misterio del Dios Trinitario como en el misterio de la vida de la Iglesia. A mayor Espíritu Santo, ¿qué habría? Habría más comunión, habría más sensación de Iglesia en sí. Y ya sabéis lo que significa la palabra diablo. Diablo significa diabolos, el que divide, el que siembra la división, la discordia, la ausencia de comunión. Son conceptos completamente antagónicos. El reto a una espiritualidad de la comunión implica orar por la unidad de la Iglesia. Es fundamental que asumamos esa responsabilidad. Sabemos que hay situaciones que quizás van más ligadas a la experiencia de la fragilidad del hombre en cuanto a posicionamientos, en cuanto a opiniones, en cuanto a falencias en la acogida gozosa de lo que es el depósito de la fe y de la obediencia a la Iglesia institucional y sobre todo a la jerarquía, al Papa y a los sucesores de los apóstoles, a los obispos, en materia de fe y en comunión con lo que hace parte del depósito de la doctrina de la fe. Tenemos que orar y pedirle al Señor que purifique el corazón de todos, de pastores y de fieles, para que trabajemos incansablemente porque se ponga de manifiesto lo que dice San Pablo, que tengamos una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Señor y Padre de todos. ¿De acuerdo? Es importante también cultivar la comunión entre todo cuanto de algún modo hace parte de nuestra experiencia de vida eclesial, tanto a nivel diocesano como en nuestras propias parroquias, movimientos, en este caso en la misión. Es importante que trabajemos incansablemente porque haya un único objetivo y que ese objetivo siempre trascienda, que vaya ordenado a Dios y que desde Dios reciba la fuerza necesaria para que tengamos la sensación de que estamos buscando un mismo fin. Recordaos, siempre de alguna manera dirigiendo la mirada a quien sostiene nuestra experiencia de fe, a quien hace que la Iglesia de algún modo cumpla su misión, que es el Señor. Así que también es importante que entendamos que comunión significa ser sensibles ante la realidad y las necesidades de nuestros hermanos. Debemos ser conscientes que en algún momento nuestra plegaria y nuestra oración tiene que ir a apoyar tanto a las ovejas descarriadas como a los que no van por el buen camino, a los que no son constantes y perseverantes. Ni los juicios, ni la división del corazón, ni la discordia, ni las contiendas nos permiten de algún modo trabajar por una auténtica espiritualidad de comunión. Y lo necesitamos, es urgente, la llamada a que se construya una mayor comunión en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Gracias por la aportación del primer grupo. El segundo grupo tenía el reto de responder ante las diferentes ideologías del mundo moderno. Bien, lo que voy a compartir es más que una conclusión. En nuestro grupo ha habido mucho debate y hay opiniones tanto en favor como en contra. Entonces, quisiéramos aprovechar para que el Padre también nos oriente. Entonces, voy a trasladar lo que se dijo, ¿no? Más que sacar una conclusión. Entonces, el reto se traduce en 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿necesita la Iglesia ajustarse a las ideologías como, por ejemplo,
la diversidad de género. Algunas respuestas dicen no tiene que adaptarse porque la Iglesia es la que Dios fundó. Otra opinión es Dios creó al hombre y a la mujer, solo dos. La Iglesia ama al pecador, pero no al pecado. Y también consideramos, eso fue un consenso de varios en el grupo, que la ideología de género es en particular un ataque frontal a la familia, que es el proyecto de Dios. También considerar que la Iglesia es maestra y es guía, y que la Iglesia no puede confundirse, ¿no? Porque su misión es aclarar o guiar al que está confundido, que es como lo vemos. Entonces no debe ni modernizarse ni adaptarse. Algunos dijeron también sería como dar el gusto de querer tener un Dios a nuestra medida, ¿no? Un Dios a la carta. Lo tengo por aquí. Y también tenemos opiniones que sí dicen que la Iglesia debería adaptarse porque es una manera de mirar hacia adelante, ¿no? Como mirar al futuro y no quedarse en el pasado, ¿no? Esto puede tener muchas interpretaciones. El padre quizá nos puede ayudar. Y también hay un ejemplo que dice con respecto a la familia, ¿de qué vale una familia con papá, mamá e hijos si van a vivir peleando, ¿no? Quizás una familia distinta, pero en armonía, puede ser un lugar más apropiado. Esas fueron las respuestas de la primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta que es similar y dice así: ¿es la Iglesia la que tiene que acomodarse a las diversas modas o debe ofrecer la perenne riqueza presente en el depósito de la fe cristiana para acompañar el desarrollo de la historia humana? Y algunas respuestas son aquí está. Dice, no, la Iglesia no debe adaptarse a las modas, y sí, en la segunda parte, sí debe ofrecer su magisterio y su historia para enseñar y para acercarse. Esa es su riqueza y esa es la que puede ofrecer, ¿no? a los miembros de la Iglesia. También dijimos que en el fondo la palabra, ¿no? La palabra que está en la Iglesia no es que pasa de moda. Y la Iglesia, en cierta medida, eso también, si nos orienta el Padre, ya ha tenido varias adaptaciones, ¿no? Algunos compañeros del grupo vivieron el cambio del idioma en la Iglesia, ¿no? Del latín y del rito también, y resaltaron el hecho de que sí ha habido cambios, ¿no? Quizás la pregunta se refiere a un cambio más de fondo, ¿no? A un cambio más profundo, no tanto de forma. La Iglesia esencialmente es la misma. Y tenemos una última opinión acerca del trabajo de los laicos en esta respuesta, ¿no? Seríamos los laicos los que, conociendo más la palabra, podemos ser parte de esa enseñanza también de la Iglesia. Es decir, no solamente está en manos de los sacerdotes enseñar, sino también los laicos podemos aprender más y así ser instrumentos de enseñanza, ¿no? de la Iglesia. Y alguien más dijo, finalmente no es cuestión de saber todo lo que está en la Biblia o los versículos, si es que no tenemos una obra de misericordia, ¿no? O sea, los frutos finalmente están en la obra. Y paso a la tercera y última pregunta, que tenemos solamente una respuesta muy breve. Dice, ¿podemos hablar de una verdad en la que se sostiene la fe cristiana? ¿O se debe admitir varias verdades o alternativas
que tenderían a alcanzar el mismo fin religioso en la vida de los hombres? Y la respuesta del grupo, que esta sí fue más unánime, es que nosotros consideramos que la verdad es una sola y que la verdad está en nuestra fe, ¿no? En la fe católica. Creo que eso es todo. Gracias. Bueno, quizás uno de los retos más difíciles de meditar es el reto de la respuesta de la Iglesia ante las ideologías y las modas presentes en nuestro mundo moderno. En primer lugar, y es importante aprender aquí a distinguir, a discernir ciertos conceptos que, si aprendemos a discernirlos, nos van a ayudar a situarnos claramente en la misión que tiene la Iglesia en su diálogo con el mundo. No hay que confundir, hermanos, la rigidez con la firmeza. Repetidmelo. No hay que confundir la rigidez con la firmeza. La Iglesia tiene una llamada. La Iglesia tiene la llamada a ser la casa de Dios, la casa que acoge y recibe a todos sus hijos, con la esperanza de poder ofrecerle a esos hijos el conocimiento de un plan de salvación, de un Dios que ama, un Padre que ama incondicionalmente a sus hijos, a Cristo que ha entregado su vida por nosotros y a la gracia del Espíritu que nos santifica y que nos ordena y nos conduce hacia la salvación plena. Por eso la Iglesia no está llamada a condenar, ni a señalar, ni a estigmatizar a ninguna persona por la razón que sea, por su raza, por su condición, por su ideología, por lo que pueda llevar en su corazón, porque la Iglesia está llamada a amar. Pero hermanos, la Iglesia cuando ama, ama como ama un buen padre y una buena madre. Y cuando un buen padre y una madre ama, ¿qué hace con sus hijos? Les educa, les forma, les corrige. Y especialmente creo que es importante denotar que en la forma como hay que corregir y que entraña el compromiso de la firmeza, tiene siempre que aparecer la caridad, el amor, la delicadeza, pero sostenida siempre en algo que es irrenunciable para la Iglesia, y es que está llamada siempre a ser sacramento de salvación. La Iglesia, de algún modo, no está llamada, no sé si me entendéis la expresión, a hacerle la pelota a todo el mundo. La Iglesia puede llegar a ser incómoda a la hora de transmitir y comunicar lo que es conforme al tesoro de la revelación. Y ya sabéis que el tesoro de la revelación se nos transmite a través de las Sagradas Escrituras y a través del magisterio de la Iglesia. Fiel a ese depósito de la fe en el que se sostiene de alguna manera la sucesión apostólica, en la que se sostiene esa misión que se ha perpetuado en la historia y que Cristo le confió a la Iglesia. ¿De acuerdo? La Iglesia está llamada a que pueda iluminar a los hijos de Dios con la fuerza de una verdad incontestable. Y esa verdad incontestable es una persona, es Cristo. Él lo dijo en su momento: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si creemos en esa palabra y confiamos que realmente en Cristo resplandece la verdad plena, podremos en algún determinado momento, con esa delicadeza, con esa caridad, poder aproximarnos al prójimo para poder ayudarle a que pueda en algún momento reflexionar y pensar sobre aquellas cosas que en algún momento distorsionan o son contrarias a la enseñanza de la sana doctrina, que aunque de algún modo se conviertan en modas, aunque en algún momento parece que se establecen como criterios de verdad irresoluta dentro de la vida del hombre moderno, dentro de la vida social, es importante que tengamos la valentía
para poder posicionarnos desde, repito, desde la experiencia del amor y la caridad, con la gracia del Espíritu Santo, para que podamos definir lo que es y lo que no es conforme a los planes de Dios. ¿Me entendéis esto? Lo cual quiere decir que la ideología de género, que el relativismo cultural, que el relativismo religioso, muchas de las expresiones que en algún determinado momento encontramos y que nos llevan en algún momento a preguntarnos, ¿y esto es conforme a Dios?, no pueden de algún modo quedar en un vacío, en un limbo, ¿no?, donde de alguna manera la Iglesia no ofrezca la tarea que el Señor le ha encomendado, que es ser luz, luz, para que a través de las situaciones que vive el pueblo de Dios, en sus luchas, en sus inquietudes, pueda en algún momento al menos tener claro lo que Cristo enseña en el Evangelio y lo que ha transmitido la Iglesia en estos 20 siglos de cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ser valientes y ofrecer a cada persona la oportunidad de que se encuentre con el Evangelio. No podemos nosotros acomodarnos. Ya sabéis que el Señor dijo en su momento: cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. La palabra de Dios es palabra inmutable, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que en el desarrollo de los siglos, dentro de la pregunta y dentro de la inquietud que aparece, y es si de algún modo la Iglesia no ha tenido que hacer esto que San Juan 23 llamó ayornamiento, que la Iglesia no tenga que de algún modo responder ante ciertas exigencias, que pueda de algún modo en su forma ser capaz de responder de mejor manera ante la necesidad del corazón del pueblo de Dios. Por eso hemos tenido de algún modo evolución en ciertos aspectos de la vida y de las costumbres, pero sin renunciar jamás al depósito de la fe. Si de alguna manera siempre hemos tenido claro que cuando celebramos la Santa Misa se renueva el sacrificio de Cristo de manera incruenta sobre el altar, ¿no?, de la Santa Misa, aunque la Santa Misa se haya de algún modo adaptado en formas, en tradiciones litúrgicas, todos de algún modo descansamos en esa misma verdad, que es lo que acontece fundamentalmente cuando Cristo viene al altar, y por esa razón nunca cambiamos las palabras de la consagración. Siempre se convierte en algo esencial. Pueden haber cambios en la forma desde que Cristo instituyó la Eucaristía hasta los tiempos de hoy, pero sin renunciar al depósito de la fe y a la conciencia eclesial que tenemos de que Cristo realmente se hace presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el sacrificio de la Santa Misa. ¿Entendemos la diferencia? Es importante que lo tengamos claro para que realmente nos ayudemos mutuamente a ofrecerle al mundo la luz que brilla, ¿no?, la luz que brilla a través del depósito de la fe y del Evangelio de Cristo. ¿De acuerdo? Yo solamente voy a hacer una reflexión. Si todas estas cosas, la ideología de género, el relativismo, todo lo que en algún momento lleva a que haya una cierta sensación como de que es la Iglesia la que se acomoda a la verdad del mundo, si todo esto de alguna manera fuera correlativo con la verdad, significaría que nuestra sociedad crecería y maduraría en su humanidad. Seríamos una sociedad más profunda, más perfecta, porque la verdad no solamente es un concepto, la verdad es vida en sí. Y toda esta realidad que vivimos nos hace ser mejor humanidad o nos hace de alguna manera vivir un retroceso, una inmadurez y una incapacidad en algún momento de acoger y de aceptar el camino del Señor como un camino de exigencia, de maduración y un camino en el que se abraza la cruz. ¿Qué es lo que veis? ¿Qué es lo que veis? Ante la moda, ante el relativismo, ¿mejoramos o empeoramos?
Sed sinceros con vosotros mismos. Solo la fidelidad, el compromiso y la santidad producen buen fruto en la vida de la Iglesia. Sed fieles a la sana doctrina, sed fieles a la Iglesia. Y eso permitirá que lo que el Señor le ha confiado a la Iglesia, que es el Espíritu Santo, nos ayude a descansar en esa verdad que libera, en esa verdad que sosiega toda inquietud que hay en nuestro corazón. El perdernos en ideologías y en relativismo, lo único que genera es una gran confusión en la vida de la Iglesia. Y la Iglesia está llamada a ser luz. ¿De acuerdo? Espero que me habéis entendido. Muy bien. Tercer grupo. El reto de ofrecer alternativas a la vida vocacionada y a la entrega a Dios. ¿Qué pasa con las vocaciones en la Iglesia? Bueno, nosotros fuimos respondiendo cada pregunta. La primera es, ¿dónde radica la crisis vocacional del mundo moderno? Y nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. El primero es que actualmente las nuevas generaciones están enfocadas en el individualismo, en el yo, así que no hay ninguna vocación que les interese al servicio de las personas, sino al servicio individual, al beneficio personal, ¿no? De yo qué gano con esta profesión, yo cuánto gano, qué voy a alcanzar con esto. Ejemplo de eso, lo que la mayoría de jóvenes quiere hacer, ser influencer, ser youtuber. ¿Por qué? Porque así gano fama, así gano seguidores, así tengo dinero, así tengo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso no están como prestos a escoger carreras al servicio. La segunda conclusión es que precisamente porque no hay catequesis en la casa, no hay información espiritual desde el hogar, pues los chicos no tampoco tienen como esa ilusión de estar cerca a la iglesia, cerca a los jóvenes, cerca al servicio pastoral, y porque también, digamos, aquí en Alemania están en un contexto social y cultural donde no se encuentran con esos sacramentos, no se encuentran con esos espacios de formación espiritual. Y para eso, pues para tratar de contrarrestar esa falta o tratar de contrarrestar esos resultados de ese contexto social y cultural y de ese enfoque a nivel moderno, la Iglesia debería ofertar aún más esos espacios en los que los jóvenes se puedan acercar a esos espacios en donde puedan preguntar, cuestionar, ver que la Iglesia sí está al servicio de las personas, lo bonito, lo enriquecedor que es estar al servicio de la gente, de los más pobres, de los más necesitados. Y también ofrecer espacios a las familias para que ellos se puedan catequizar, se puedan formar a nivel espiritual y en casa tengan las herramientas para enseñarles a sus propios hijos. Bueno, la siguiente pregunta era, ¿cuál sería la clave para presentar la alternativa vocacional como algo atrayente a la juventud de nuestro tiempo? La conclusión que llegamos es que no han mostrado esas vocaciones como de forma atractiva, sino impositiva, y restrictiva. Entonces le dicen a los jóvenes, como si usted es sacerdote o monja, entonces van a dejar de hacer esto, no pueden hacer esto está prohibido, entonces a cualquier joven pues no le va a traer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mostrarle la alternativa de los beneficios que se obtiene desde esa vocación, ¿no? Listo, sí, entrega un sacrificio de esta manera, no podrá formar una familia, pero podrá tener como esa familia en fe, una comunidad en fe, servir a la comunidad de otras maneras. Los frutos que se adquieren a través de ese servicio son muchísimo más enriquecedores, no porque es algo material, sino que se adquieren como frutos que vienen del cielo, vienen de nuestro Padre Creador. Entonces, como tratar de vincularlos a ellos como a esa identidad como hijos de Dios, desde el servicio, desde la vocación, no desde la parte restrictiva e impositiva.
La siguiente pregunta era, ¿la iglesia tendría que modernizarse y abrirse a la posibilidad de satisfacer la necesidad de pastores con personas casadas o mujeres sacerdotisas? Y nosotros dijimos, bueno, la iglesia sí necesita modernizarse, pero no en ese sentido, sino que tratar de llevar el evangelio al, digamos, utilizar los medios que ofrece actualmente el mundo moderno, la tecnología, las redes sociales, acercar a los jóvenes a la palabra, a la verdad, ¿sí? Pero al lenguaje que ellos entienden, ¿no? De la forma en que de pronto les puede llegar un poquito más al oído, a su alcance, pero no necesitamos reestructurar la iglesia, porque pues la iglesia solo es una, y pues como lo dijo el Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no tenemos por qué acoplarnos a lo que la gente necesita, porque eso es acoplar a Dios a nuestras necesidades a la medida de nuestros pecados, y pues no, sino que mostrarle a los jóvenes como a través de todas esas nuevas alternativas, pues precisamente eso, la verdad, ¿no? De una manera un poco más amable, un poco más aterrizada a esas necesidades que ellos tienen actualmente. Y bueno, también explicarles, pues, digamos, pues en nuestro grupo habían personas jóvenes, me incluyo, que digamos esas preguntas, esos cuestionamientos si alcanzan a llegar, si alcanzan como a entrar en nuestro, como en ese interrogante, ¿no? Porque efectivamente no hay mujeres sacerdotisas, entonces que la iglesia explique de una manera un poco más amable del por qué, o sea, explicar a la gente no se hace por esta razón, ¿sí? No es un no porque sí, o sea, no, hay una explicación, hay una razón de ser, y que la iglesia ofrezca como esas alternativas de explicar, ¿no? Esos cuestionamientos. Y la última pregunta es, ¿existe una verdadera vocación a la vida laical o solo es vocacional la llamada al sacerdocio y la vida religiosa? Dijimos que bueno, o sea, efectivamente hay diferentes vocaciones en la vida laical que están al servicio de la iglesia, no solamente ser sacerdotes o ser hermanas o monjas, también hay formas de que nosotros en nuestra vida laica podamos ofrecer nuestro trabajo al servicio de las personas. También sería eso bueno, digamos, explicarle a las nuevas generaciones cómo podría precisamente ellos santificarse a través de su profesión, ¿no? Que cualquier profesión que ellos puedan escoger pueden estar al servicio de las personas, al servicio de Dios, al servicio de la misión pastoral que todos estamos llamados a seguir. Esas fueron las conclusiones. Muy bien. Bueno. Bueno. Suelo escuchar muchas veces la expresión, los jóvenes están perdidos. Los jóvenes están perdidos. Suelo pensar cuando escucho esa frase, si de alguna manera no muestra, ¿no?, nuestra propia incapacidad, ¿no?, como adultos, de mostrarles a los jóvenes, ¿no?, el camino hacia una plena realización de su vida, porque si hay alguien que tiene especial confianza y esperanza en los jóvenes es el Señor, por lo que Él conoce de lo que hay en sus corazones, el potencial que tiene un joven para dar la vida, para esforzarse, para sacar lo mejor de sí mismo, es algo que nosotros no podríamos dimensionar. Pero necesitamos de alguna manera mostrarles que tienen esa capacidad. Cada vez los jóvenes se sienten más frustrados y más vacíos con todo lo que se encuentran a su alrededor. Y creo que es importante, ¿no?, que podamos en algún momento ayudarles a que puedan escuchar la voz de Dios en su corazón. Es algo que de alguna manera depende intrínsecamente de la santidad, porque lo que atrae es Cristo. ¿Me entendéis? Es Cristo quien de alguna manera ofrece la novedad, es Cristo quien de alguna manera, ¿no?, a través de su evangelio, produce el efecto de que un corazón encuentre el camino
hacia su plena realización. Creo que el mundo vive en un ruido ensordecedor, en mucha disipación que hace que en algún momento, ¿no?, esa voz de Dios se pierda, ¿no?, en medio, pues, de tantas y tantas circunstancias, ¿no?, que en este momento impiden, ¿no?, que haya una verdadera apertura a la posibilidad de que el don, ¿no?, el don de sí mismo se desarrolle a través de la práctica del amor. Si un joven lo descubre, ese joven tiene la capacidad de arrastrar, ¿no?, a muchos otros jóvenes, y tiene la capacidad en algún momento de mostrar una intrínseca novedad en la Iglesia, sobre todo cuando de algún modo nos quedamos demasiado atascados en nuestra comodidad. Creo que es un trabajo que nos hace responsables a estar muy comprometidos, a poder bajar a su condición y a su realidad. Si lo viéramos por experiencia, los adultos, los que tienen más experiencia estarían aquí y los jóvenes estarían empezando a recorrer esa vida, a adquirir ese bagaje. ¿Qué es más fácil, esto o esto? ¿Qué es más fácil? Que les exijamos a los jóvenes alcanzar nuestra maduración, o tenemos que acercarnos a ellos para comprenderlos en sus necesidades y en lo que necesitan sus almas. Padre, es que mi hijo es muy rebelde. ¿Y tú cómo eras? ¿Muy dócil? Si de alguna manera la caridad y el amor que brota de Dios, de la experiencia de Dios, no hay que tener miedo a mostrarles a los jóvenes la riqueza insondable del Espíritu y de la gracia. Es algo de lo que tienen necesidad, pero ciertamente necesitamos pedagogía, necesitamos acercarnos, necesitan el sentido de las cosas y sobre todo necesitan incondicionalidad y amor, como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Incondicionalidad y amor, lo cual exige paciencia. Paciencia. Acompañar a un joven siempre requerirá de parte nuestra mucha paciencia. Si permites que la semilla se vaya sembrando en su corazón, germinará. Pero a veces somos muy impacientes, muy impacientes. Y es importante el sentido de las cosas. El sentido de las cosas. Los jóvenes tienen derecho a preguntar, a cuestionarse, a buscar el sentido de las cosas. La Iglesia tiene esa llamada, tiene la llamada de acompañar, de ser madre, y creo que podemos ofrecerles a ellos, a través de nuestra propia santidad, a través de nuestra propia alegría, de nuestro propio compromiso, un camino más fácil para que puedan acercarse y dejarse tocar por Dios, porque la vocación nace y se desarrolla en Dios. Si queremos sacerdotes santos, si queremos religiosos y religiosas comprometidos con su fe y con su entrega a Dios, si queremos matrimonios santos, necesitamos en algún momento ser un ícono. La Iglesia es un ícono, es un signo en medio del mundo de la alegría y el gozo del Evangelio. ¿Es lo que ven en nosotros? ¿O nos ven una cara rancia, cansada y agobiada, sin ilusión ni esperanza? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que está llamada a ser la Iglesia para el mundo? Un motivo de esperanza y de ilusión ante la abnegación y la entrega total de la vida por Cristo. Los jóvenes tienen esa capacidad, solo necesitan la guía, la motivación y el encuentro personal con el amor de Cristo. Por eso no quiero volver a escuchar: los jóvenes están perdidos. Autorizo al padre Marán de que dé
a que dé algún, ¿cómo se dice aquí? Para que reaccionemos y tengamos esa especial solicitud. Es verdad que necesitamos adaptarnos en lenguaje, en medios que nos hagan más cercanos, pero sin renunciar nunca a lo esencial. Y acordaos que lo esencial siempre es el amor de Cristo. Confiad en los jóvenes, nos lo han demostrado en Valencia. La gran mayoría de voluntarios eran chicos jóvenes, sin prejuicios, dispuestos a dar lo mejor de sí mismos porque tienen hambre y sed de entregarse. Hambre y sed de entregarse. Si les damos la oportunidad, los jóvenes sacarán siempre lo mejor de sí mismos. Pero si renunciamos a ello y los dejamos, al final, su vulnerabilidad hace que el mundo los haga presa fácil, ¿no?, de todo lo que les condiciona y lo que les ata y les esclaviza el corazón. Pero el amor de Dios tiene esa fuerza. Aquí hay gente joven, hay jóvenes entre nosotros aquí. No perdamos la esperanza en ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuarto reto. El reto de la sublimidad, de la celebración del misterio de la fe. La fe se celebra. La liturgia es un lugar adecuado en el cual podemos tener este encuentro con Dios y en la construcción de la comunión de la Iglesia. Buenas tardes. Me encantó que el padre dijo con el cuarto punto. Antes que todo, para empezar, ¿dónde está mi grupo 4? Levanten la mano el grupo que estaba en el grupo 4. Listo. Entonces, nosotros tuvimos 3 preguntas, ¿no?, que sobre la sublimidad de la liturgia de la Iglesia. La primera pregunta ¿es la celebración eucarística un verdadero encuentro con la gracia vivificadora y santificadora del Espíritu? La respuesta en conjunto que dimos es que sí, es una gracia vivificadora por la acción del Espíritu Santo que hace la transustanciación del pan y del vino, transformándolos en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo, y santificadora por el sacrificio de Jesús, porque es eterno su sacrificio. Así que verdaderamente cuando el Padre impone las manos sobre el pan y el vino, baja el Espíritu y hay un milagro al frente de nosotros. Así que verdaderamente es un milagro, pensaría yo. La segunda pregunta es: ¿debe ser la celebración eucarística más entretenida o ajustada a la necesidad de experiencias más inmediatas que capten la atención de los demás jóvenes? Aquí la pregunta es interesante porque la pregunta se enfoca a los jóvenes, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, aquí en Alemania vemos que ni siquiera los adultos ya van no haciendo presencia en las iglesias, ¿no? Es preocupante los jóvenes, pero también adultos aquí en Alemania. La respuesta que le dimos en conjunto fue que, ante todo, la liturgia no es un entretenimiento de domingo, pero sin embargo, la celebración eucarística puede ser ajustada para tener elementos que capten más la atención de todos los presentes, no solo de todos los jóvenes. Como por ejemplo, canciones alegres del coro y cautivadoras para acompañar la liturgia. Jóvenes participando y comprometidos con la liturgia, haciendo acto de presencia. Y oración en conjunto, que es cuando el Padre nos hace hacer una oración, por ejemplo, todos al mismo tiempo, para compartir una oración en conjunto. O un sencillo acto de hacer una pregunta y esperar una respuesta de los presentes. Al agregar estos, elementos,
se puede crear más curiosidad en jóvenes, y no solo en jóvenes, sino también en adultos, para participar más activamente y constantemente en la liturgia. Esa fue nuestra respuesta. Y por último, la última pregunta fue: ¿se puede distinguir en la celebración eucarística lo que es esencial y lo que sería accesorio? Esto fue una pregunta que al final nuestro grupo quería una sugerencia del padre, porque no estábamos claros al 100% de si es un sentido de lo esencial, digamos, como en el altar, como de objeto litúrgico, o de lo esencial o lo accesorio que es dentro de todo lo que es la liturgia, ¿no? Como coro, como ofrendas, como acólitos, ¿no? Sin embargo, pues queremos, antes de que pase, nosotros hicimos una pregunta como de todos esos elementos que hay en la misa, y la pregunta que en general sí se distinguen lo que es esencial y lo que es accesorio en una liturgia. Lo que es esencial siempre son pues todos los objetos litúrgicos: copón, corporal, la hostia para consagrar, el agua, el vino, la jarra para lavar las manos, los libros, los 4 diferentes libros, si no estoy mal, que se necesitan para la Eucaristía, los coros para acompañar y dar alabanza durante la liturgia. Y digamos, lo que puede llamarse accesorio pueden ser, digamos, en misas donde no hayan acólitos, pues el padre puede resolver, no es algo necesario o esencial. Por ejemplo, un ejemplo de misas en Ecuador que se hacían siempre trayendo las ofrendas, niños trayendo las ofrendas, como presentamos este pan y este vino, y el padre los recibía al frente, y entre otras cosas, otros accesorios que no pueden ser como no esenciales para vivir lo que es la liturgia. Esas fueron nuestras respuestas. Gracias. Bueno, hermanos, la liturgia es una gozada. Es lo más maravilloso para mí. Bueno, que va a decir un cura, ¿no? Padre Malán, ¿no? Pero la liturgia es lo más maravilloso, el espacio más idóneo para el crecimiento y la maduración de la Iglesia. Porque la liturgia tiene más de celeste que de terrestre, honestamente. De hecho, hay una cosa que me causó mucha curiosidad en Oriente. En Oriente, cuando entras a una iglesia, la sensación es una sensación estupenda. Yo os lo digo porque huele distinto, porque todo se ve distinto, porque parece que de alguna manera, ¿no?, está todo enfocado para que tengas claro que cuando entras por la puerta de la iglesia sales de lo terreno y entras en el espacio sagrado, en el espacio donde mora Dios. Por eso la liturgia es un lugar de encuentro extraordinario con el misterio de Dios, y sobre todo cuando hablamos de la conformación, de la vida de la Iglesia en sí misma, se construye ahí precisamente en la celebración. Por eso la celebración en sí misma tiene un aspecto esencial, y el aspecto esencial es Cristo mismo. Es lo que de alguna manera siempre va a ser fundamental en nuestra participación en la Sagrada Eucaristía. Jesús baja al altar, como lo explicaba muy bien nuestro hermano. En la transubstanciación sucede un milagro, el milagro eucarístico, lo más grande. Hay un milagro, ¿dónde? En la misa. Es un milagro frente a nuestros ojos. Dice Benedicto XVI en su libro sobre la liturgia que hemos perdido la capacidad de asombro ante lo divino. Y eso nos lleva en algún momento a que perdamos de vista la riqueza que entraña de algún modo este espacio sagrado, porque es un espacio sagrado y que debemos cuidar
para que la celebración sea, en ese aspecto, expresión de ese asombro, enriquecida por todas aquellas cosas que nos permiten entrar en la dimensión del misterio. Ahí está la diferencia en la distracción. ¿Me explico? Porque la distracción de algún modo va dirigida simplemente a los sentidos. Pero si cada realidad que aportamos a la liturgia, en la riqueza del canto, en el ornato de la Iglesia en sí misma, en la misión de los ministros, en los ministerios, quiero decir, en el hecho, ¿no?, de que se proclame la palabra y se preparen los que proclaman la palabra, que los que sirvan, ¿no?, como si sirvieran al mismo Cristo. Si cada realidad está llena de sentido para que todos penetremos hondamente en la consideración del misterio, pues todo eso de alguna manera contribuye a que la Iglesia y el pueblo de Dios pueda experimentar esta experiencia como algo divino. Y si es algo divino, no divino de divino, no, de divino, de Dios, para que cambie y transforme nuestra vida. Es la oportunidad que tenemos para llenarnos de Dios, para llevar ese Dios luego fuera, ¿no?, a nuestra misión, a nuestro día a día. Y a veces ya sabéis que tenemos esa oportunidad solamente los domingos. ¿De acuerdo? Debe ser un encuentro sagrado y hay que intentar de algún modo que esa realidad no vaya dando paso a una cierta secularización, que no se vaya de algún modo transformando en una simple reunión social, alegre, festiva, pero una reunión social. ¿Queréis eso? ¿Queréis que de alguna manera todo lo que nos lleva a lo sagrado se vaya relativizando y se quede solo como un acontecimiento social? Qué majos que sois, qué buenos que sois, porque necesitamos de algún modo darle ese valor que como comunidad, que como misión, una de las cosas que contribuye al crecimiento de la misión es el cuidado y el decoro de la celebración eucarística. Que haya un amor inmenso, un gran asombro por lo que es obra de Dios. Que de algún modo todo eleve el espíritu. ¿De acuerdo? Por eso siempre hay que ser delicados en todo, en el manejo de las cosas, de la música litúrgica, del mismo desarrollo de lo que es la experiencia, ¿no?, de la celebración de la fe. Todo tiene que de algún modo ir ligado a esa experiencia, ¿no?, a esa experiencia de que el espíritu pueda encontrarse con aquello que anhela y con aquello que espera, que es lo divino. Y permitidme deciros una cosa, con el corazón, porque a veces en algún momento hacemos comparaciones y en algún momento decimos, hombre, es que esta misa es más misa. Claro. Hermanos, ante las limitaciones humanas que podemos encontrarnos y ante la imposibilidad, ¿no?, de no poder ofrecer, como consecuencia de nuestra limitación y nuestra debilidad, algo que pueda llenar esas expectativas, no olvidéis algo: la Santa Misa es valiosa y tiene un valor eterno solamente porque Cristo viene al altar y porque Cristo manifiesta, ¿no?, la fuerza de su palabra a través del Evangelio. Eso quiere decir que si en algún momento tuviésemos que de alguna manera participar de una misa donde a lo mejor, ¿no?, por la razón que sea, no es el sacerdote que más me gusta, no es el que mejor habla y predica, no es lo que yo estoy acostumbrado, porque de alguna manera yo preferiría esto y aquello. Acordaos de algo, que en esa limitación, en esa contingencia, ¿quién desciende al altar? ¿Quién desciende al altar? ¿Y quién ofrece su vida? ¿Y quién ofrece su gracia? Ojalá que algún día, probados en la fe,
probados en la fe, seamos capaces en algún momento de decir eso: Señor, creo en ti y espero en ti. No hay momento más importante en la vida de los hombres, de nuestra vida personal, que cuando participamos del sacramento eucarístico. Cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta que es el tiempo que mejor hemos invertido en este mundo, en el sacrificio eucarístico de Cristo. Que seamos capaces de profundizar y de elevar el espíritu, porque la liturgia es un espacio maravilloso, maravilloso para consolidar la misión en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Así que gracias por tanta aportación y seguro que encontraremos siempre la forma de enriquecer la liturgia para que podamos entrar en esa dinámica de lo sagrado y para que a través del entendimiento y la participación de todos los que aportan su granito de arena podamos sentirnos realmente que estamos en la casa de Dios y que aquí de alguna manera se reúnen el cielo y la tierra y los ángeles de Dios. Muy bien. Quinto reto, creo, si no estoy mal, la profundización en el conocimiento de nuestra fe cristiana. Pues si me falta algo me ayudan, por favor, pero bueno, aquí lo tenemos. En el reto de profundizar el conocimiento de la fe cristiana, la primera pregunta que discutimos fue si habría falta asumir un reto de reevangelización de las iglesias con amplia tradición eclesial. Y lo primero que tuvimos que aclarar es, bueno, ¿a qué se refiere con las iglesias con amplia tradición eclesial? Y lo que nos explicaba el padre era que, por ejemplo, en Europa hay una tradición de muchísimos años, muchos más que en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Porque llegaron la iglesia y las conversiones llegaron a partir de los 1500. Entonces, esta iglesia aquí en Europa, por ejemplo, tiene mucha más tradición y mucho más tiempo. Y entonces es la pregunta, nosotros tendríamos que ahorita pensar en una reevangelización, por ejemplo, aquí en Europa o aquí en Alemania. Y entonces empezamos a discutir que sí es cierto que hay muchas veces las iglesias aquí tienen 2 o 3 personas solamente, hay menos gente que se está acercando. Entonces todos coincidimos en que sí, se debe trabajar mucho en la conversión. Pero aunque en nuestros países, en Latinoamérica, en España, también en otros lugares, las iglesias estén llenas, no siempre significa que haya una verdadera conversión. Entonces tenemos que tener cuidado también de no descuidar a esa iglesia, ¿no? No confiarnos solamente porque está llena, sino realmente trabajar mucho en la conversión. Esto partiendo de un esfuerzo personal, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos para tener nosotros ese encuentro y esa conversión, para que nosotros podamos dar a los demás esa evangelización y ese encuentro. Y pensar en el bien colectivo, renovarse en la fe para servir a Dios. Y hablábamos mucho de la importancia del primer anuncio, no perder la oportunidad de dar ese primer anuncio a la gente para crear esa curiosidad, porque es en ese momento que se siembra la semilla que la persona al vernos o al escuchar alguna frase que digamos tenga ese de ¿así? ¿Y por qué piensa así? ¿Y cómo? Y se empiece a preguntar y entonces empieza esa curiosidad que lo haga acercarse a la iglesia. Esa fue con respecto a la primera pregunta. La segunda es si debería conformarse un cristiano con cumplir preceptos o debería asumir una mayor participación en las iniciativas pastorales de las iglesias particulares. Una vez más quisimos saber, ¿cuál es la iglesia particular? Por ejemplo, en una parroquia o aquí en la misión o en colonia, ¿no? A eso se refiere con la iglesia particular. Y entonces una de las cosas que nosotros vimos y a lo que se refiere en el caso de las iniciativas pastorales, pues son iniciativas como lo serían la catequesis, la pastoral familiar, la formación litúrgica, las propuestas que la parroquia ofrece para todos nosotros.
Entonces esa es la pregunta. Como cristiano, ¿con yo cumplir el precepto de que voy a misa es suficiente o tengo que involucrarme más en estas propuestas parroquiales? Y lo que vimos primero, lo que se discutió fue que necesitamos primero conocer las iniciativas. Muchas veces no sabemos siquiera qué se está ofreciendo. Incluso decían algunas cosas que ofrece aquí la misión y muchos de nosotros no sabíamos que se ofrecían. Entonces tener esa iniciativa de preguntar o de estar atentos para saber qué tipo de iniciativas hay. Y también lo vimos como parte de por ejemplo, la iglesia particular también podemos pensarla en una iglesia en nuestra familia, ¿no? Nuestra familia es nuestra primera iglesia y responsabilidad, y si vemos que tenemos que velar por la salvación de nuestra familia, ver la oportunidad de las propuestas parroquiales para lograr ese objetivo. Y la última pregunta dice, ¿cuáles son las principales áreas donde hace falta una adecuada formación cristiana? Y en este sentido lo que vimos fue que las áreas más importantes son en la juventud y en la familia. ¿Por qué? Porque la familia, los padres y las madres son las que guían a los hijos a tener esa iniciativa, a saber esa primera noticia, ¿no? Ellos son los que, si se encargan de hablarles de Dios, de llevarlos a misa, de enseñarles la doctrina, a ellos les queda ese gusanito. Y hablábamos mucho, por ejemplo, hablamos de cristianizar la catequesis y los ritos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya los ritos que hacemos son para, no sé, el bautizo es para presentar a mi hijo ante la sociedad, en lugar de decir, bueno, es para que sea un hijo de Dios, ¿no? Y que tenga el Espíritu Santo. También lo que es la primera comunión es que para que luzca el vestido y la fiesta, y luego ya que hicieron su primera comunión no vuelvo a tocar la iglesia, ¿no? Entonces es volver a cristianizar en la familia, en los adultos sobre todo, porque aunque sea la familia y la juventud y los niños que queremos hacer, es responsabilidad de papá y mamá que podamos dar a los hijos, a los jóvenes y a los demás ese granito para que podamos para tener los valores, conservar los valores de nuestra iglesia. Otra cosa de las que mencionábamos es que muchas veces la gente, por ejemplo, aquí ha endurecido su corazón y tiene preguntas y nosotros no sabemos contestar. Entonces, una de las cosas en las que hace falta formación es en que nosotros sepamos contestar a esas preguntas para entonces, por ejemplo, uno de los hablaban de una pregunta que decía, no, pues es que yo cuando era niño recé mucho para que mi abuelita no se muriera y de todos modos se murió, entonces no existe Dios. Y ya de ahí se quedaron y no hubo alguien que le explicara el sentido que debía ser para que pudiera mantener esa fe, ¿no? Entonces, tener esa iniciativa de formarnos para poder hablar con los demás y sobre todo también ser valientes. Nada de que de política y religión no se habla, sino que seamos valientes y a pesar de que causemos controversia en conversaciones en la sociedad, que seamos valientes y podamos hablar con los demás sobre nuestra religión y sobre Dios. No sé si me faltó algo. Eso sería todo. Muy bien. El concepto de reevangelización es del Papa Benedicto XVI. Cuando, mirando hacia las iglesias tradicionales, invitaba, ¿no?, a la necesaria reevangelización, entendiendo por ello una renovación en la experiencia de la vida en Cristo en algunas de las comunidades eclesiales, porque por ser precisamente muy tradicionales se han quedado quizás demasiado relegadas, ¿no?, al aspecto de lo formal o al aspecto, ¿no?, de lo tradicional, sin aterrizar en la experiencia de la vida de fe. Es verdad que gran parte de las iglesias más jóvenes, de las iglesias, bueno, jóvenes entendiendo, ¿no?, que comparando los 2000 años de cristianismo, pues las comunidades eclesiales de otros continentes, como América Latina, como África, como Asia,
podríamos decir que son más jóvenes y que de algún modo quizás gozan, ¿no?, de esa cierta disposición y apertura necesarias para brindarle, ¿no?, pues esa ilusión y esa esperanza a la tarea de la evangelización. Creo que aquí la gran mayoría, ¿no?, pues somos de países latinoamericanos donde nos damos cuenta, ¿no?, que hay pues una vida, un compromiso, y que no obstante, y es verdad, no quiere decir que no tengamos el necesario compromiso de estar viviendo una continua y permanente conversión del corazón para que eso sea la expresión fundamentalmente de esa riqueza de vida en Cristo. Pero es una de las grandes riquezas que tenemos y no os podéis imaginar, ¿no?, lo que podemos aportarle en razón de contenido y en razón de vivencia a quien de alguna manera vive la fe solo desde el cumplimiento de mandatos o desde el cumplimiento de preceptos. ¿De acuerdo? Es un gran compromiso y una gran riqueza que yo sé que está presente en casi todas las misiones de habla hispana, en lugares como el que nos encontramos en este momento. Así que, pues, no tengo mucho más que acotar o asumir, ¿no?, dentro de lo que ya se ha dicho, y creo que es importante, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, pues le demos prioridad, ¿no?, a esos espacios de trabajo y de maduración que tenemos aquí, y especialmente la familia, que es iglesia doméstica, de hecho, en su definición. La familia es el primer lugar de evangelización, el primer lugar de socialización incluso, que debe ser cuidado, ¿no?, debe ser protegido. Las iniciativas de algún modo planteadas para el crecimiento y la maduración de la fe en nuestras familias es fundamental para el crecimiento de nuestras propias comunidades cristianas. ¿De acuerdo? Así que tenerlo muy presente, y que de algún modo pues todo este esfuerzo, ¿no?, nos lleve a poder dar razón de nuestra esperanza. Fue lo que dijo San Pedro en una de sus cartas: a quien os pida razón de vuestra esperanza, dadle razón de vuestra esperanza. Transmitir y comunicar, ¿no?, que Cristo está vivo, que tenemos un Dios que nos ama, que hay un Dios que está dispuesto a tender su providencia y su misericordia sobre el hombre, y que evidentemente necesitamos ayudar a que muchos que han vivido, ¿no?, circunstancias difíciles que les han llevado a perder la fe, pues se encuentren, ¿no?, en la acogida y en el amor, en el testimonio de vida, una forma de encontrarse con Cristo. Así que hay que profundizar. Creo que el padre Malán, creo que en algún momento hizo el comentario de este evangelio, creo que en la introducción de esta asamblea, cuando Jesús le dijo a los apóstoles al subirlos a la barca, ¿qué les dijo? Quedaos aquí en la orilla, ¿qué les dijo? Remad mar adentro, a las profundidades de Dios, a las profundidades de Dios. No podemos quedarnos en la superficie, no podemos ser conformistas, no podemos ser personas que de alguna manera se contentan con lo mínimo. Contentarse con lo mínimo es asegurar una vida pusilánime. ¿De acuerdo? Entonces, que acojamos esta llamada a una conversión profunda y a un testimonio profundo de la vida en Cristo en nuestro corazón. Último reto. El reto de una vida coherente con la fe que se profesa. Vengo en representación del grupo número 6. Hemos tomado el tema, el reto de una vida coherente en la fe que se profesa. La primera pregunta que hemos dado respuesta es: ¿cuáles son las principales lacras presentes dentro de la Iglesia que obstaculizan su misión? Nosotros empezamos a conversar un poco sobre el tema y diferenciamos, sabemos que la Iglesia es toda una unidad, pero vimos que a nivel de la Iglesia como estructura, lo que el grupo llamó un poco la Iglesia orgánica, ¿no?, en la Iglesia como funcionamiento, más que lacras eran unos temas que
generaban cierta reacción, algunas positivas, otras negativas, ¿no?, en los laicos. Por ejemplo, el tema de los cambios originados a raíz del Vaticano II, ¿no? También que existen algunos temas dentro de la Iglesia orgánica, ¿no?, como estructura, que no se destapan, ¿no? Entonces esto genera ciertas reacciones, ¿no? No tanto hablamos del acta, sino las reacciones que generan. Y lógicamente esto lo que hace es a los laicos los pone, dependiendo por supuesto de su formación, ¿no? Algunos toman ciertas posiciones respecto a ello, ¿no?, y generan posibles divisiones. La otra parte es, vimos a través de la Iglesia en los laicos, ¿no?, cuáles son estas lacras, estas miserias, y que están dentro de la Iglesia y obstaculizan nuestra misión. Identificamos la envidia, el chisme, la pereza, la desmotivación, ¿no?, el conformismo, la información incorrecta, la impureza de corazón, el egoísmo, no dar buen ejemplo, la desobediencia, la no aceptación de nuestros defectos, poca tolerancia a los defectos del prójimo, falta de interés por formarse y la no corrección fraterna. Esos fueron los puntos que vimos como miserias o como lacras a nivel del laico, ¿no? La segunda pregunta es ¿cómo orientar una adecuada purificación intraeclesial para renovar la naturaleza y la misión de la Iglesia en el mundo de hoy? Ahí lo vimos más al interno, ¿no? Empezar por uno mismo, por conocerse. ¿Quién soy? Conocer nuestro temperamento, nuestro carácter, por supuesto que a la luz de Dios, ¿no? Reconocer las heridas, ¿no?, la concupiscencia que nos ha dejado en nuestra naturaleza el pecado de nuestros primeros padres, y entender qué debemos o podemos hacer para mejorar. Todo esto trabajar, por supuesto, nuestras prioridades desde la mirada de lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Con la oración, la lectura bíblica, la reconciliación, frecuencia en los sacramentos, ¿no? Renovar constantemente nuestro encuentro personal con el Señor para mantener la gracia. Es importante también hacer obras, ¿no?, trabajando con obras, si es posible ir a misiones, evangelizando con el ejemplo, la caridad, visitando cárceles, enfermos, evangelizando, justo como el Padre comentó, en nuestra unidad familiar. La tercera pregunta es, ¿qué es más importante? ¿La enseñanza catequética o el ejemplo de vida? Bueno, los dos son importantes, ¿no? Pero entre ellas, ¿cuál es más importante? Escogimos el ejemplo de vida. ¿Por qué? Porque el ejemplo de vida tiene un efecto evangelizador en los demás muy fuerte. Basta con simples cosas como rezar todos los días, la frecuencia en los sacramentos, bendecir los alimentos, oración de la noche, rosario en familia, ¿no? La primera enseñanza de vida y valores la obtenemos de la familia, de nuestra unidad familiar, con coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Siempre pues amando a Dios con toda nuestra fuerza, mente, alma y corazón. La catequesis, o lo que llama la enseñanza catequética y la apologética, también son importantes porque nos permiten formarnos, ¿no?,
para poder dar respuesta a todo lo que creemos y por qué creemos, y también para defender nuestra fe. Esas son las respuestas, Padre, que trabajamos con el grupo. Gracias. Bueno, hermanos, el principal reto que tenemos todos es convertirnos. Pero no pienses en este momento, sí, que se convierta este. No. Porque entonces empezamos mal. ¿Quién es el que se tiene que convertir? Yo. La conversión, la conciencia de que todos los que estamos aquí somos pecadores y que necesitamos con urgencia la misericordia del Señor. Es lo que hace posible que en algún momento podamos, ¿no?, plantearnos una coherencia en la vida cristiana. No hay coherencia si no hay conversión, que es el primer paso fundamental para abrirnos a la acción de la gracia y para identificar todas aquellas cosas que son contrarias a la experiencia de la vida en Cristo y que de algún modo se convierten en verdaderas lacras, verdaderas lepras dentro de nuestras comunidades cristianas. Si permitimos que el pecado reine en nuestros corazones, ¿qué pasará con la comunión? ¿Qué dijimos? La comunión se va al garete, porque la comunión se fundamenta precisamente en la conciencia que tenemos todos de ser hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Por esa razón, hay que luchar continuamente frente a aquellas cosas de las que tomamos conciencia que nos llevan a vivir el espíritu no de Cristo, sino el espíritu del mundo, el espíritu de la carne, para pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y pueda contribuir a que, venciendo nuestras limitaciones, la ambición, la codicia, la envidia, lo que hemos enumerado aquí, porque han hecho esta reflexión muy bien, para que a través de ese trabajo interior cooperemos con la santificación de la Iglesia, porque al final habrá coherencia de vida. Al final eso nos permitirá realmente reencontrarnos con nuestra vocación de hijos de Dios y le permitirá a la Iglesia ser fiel a su naturaleza y a su misión. ¿De acuerdo? Es importante enseñar, es importante predicar, es importante evangelizar. Muy importante, lo hemos dicho en esta reflexión, que hay que hablar de Dios, hay que hablar de Dios. No hay que tener miedo a anunciar a Cristo, porque es necesario. Pero a Cristo se le anuncia con la vida entera, no solo de palabra, sino con la vida entera, con tus gestos, con tus actitudes, con tu disposición. Si de alguna manera domina en nosotros la murmuración, la crítica, el chisme, ya sabéis que esa realidad lesiona enormemente, genera grietas en la comunión. Y eso no viene de Dios, no lo podemos justificar. Es que yo soy así. Pues Dios no piensa igual que tú. Dios no te define a ti en virtud de tu debilidad. Dios te ama y quiere sacar lo mejor de ti. Y por eso es importante trabajar continuamente por la santificación en la vida de la Iglesia. Una Iglesia viva es una Iglesia coherente, es una Iglesia que trabaja y se esfuerza por ayudarnos mutuamente en la purificación interior del corazón. Y nos necesitamos mutuamente para eso. Todas las cosas que en algún momento nos ponen a prueba en la convivencia y en la comunión están ordenadas a nuestra purificación interior. Por eso necesitamos de algún modo ser conscientes de cómo aparece, ¿no?, en medio de esa tarea la provocación de posicionarnos, ¿no?, frente al prójimo, de juzgar al prójimo. Tenemos que darle gracias al Señor porque estamos los que estamos y porque nos purificamos mutuamente en virtud, ¿no?, de la conciencia de nuestra propia fragilidad. ¿Y qué creéis? Cuando esa comunión es más íntima y más cercana, más se nos ve el plumero.
¿Me entendéis? Que en la medida que de algún modo la experiencia de la comunión es más cercana, más se manifiesta lo frágiles y lo débiles que somos. Por eso la comunión y la Iglesia son grandiosas, extraordinarias, porque te sacan de ti mismo y te ayudan a reconocer aquello que necesitas trabajar. Así que vamos a pedirle esa gracia especial al Señor. Culminamos este ejercicio y le pedimos que ahora lo que vamos a hacer, que es vamos a culminar con lo que creo que es importante y fundamental, con la oración, para que desde la oración y entregándole nuestra vida al Señor, pues podamos fortalecer todos estos conceptos, todas estas sugerencias que nos permiten de algún modo asumir el reto que especialmente y particularmente tenéis como misión. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias de todo corazón por el trabajo serio y comprometido a la hora de brindarnos todos juntos una oportunidad de meditar y asumir como misión que tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Pero lo vamos a hacer nosotros con nuestras propias fuerzas? No. Se lo vamos a pedir al Señor para que nos ayude, para que nos transforme, para que nos santifique y hagamos de esta experiencia de vida eclesial, una luz de esperanza para no es solamente el destino específico de la misión, sino para toda la sociedad que nos rodea. ¿Estáis dispuestos a asumir esa tarea? Y de ayudarnos mutuamente, sacerdote y fieles, para conseguir este fin. Sí, Padre. Vamos a intentarlo. Que el Señor nos conceda su gracia y su paz. Amén.